El tema que vamos a observar el día de hoy es funciones. Cabe señalar que en la planificación que está disponible en Recursos 2 del Ministerio de Educación, la temática de funciones comienza en la semana 3, es decir, en esta semana actual. La semana 1 y 2 no hay ningún tema planificado, sin embargo, lo que hemos realizado es nivelar el tema del método de Gauss-Jordan para resolución de sistemas de ecuaciones, lo cual era una secuencia del tema de resolución de sistemas de ecuaciones por el método de sustitución y reducción de las clases anteriores. Entonces, para no dejar vacía la semana 1 y 2, lo que se hizo es completar esa temática y observar un tema nuevo, ¿no? El cual pues tendrá aplicaciones más adelante. Cambiando de tema, en la semana actual, las funciones, como pequeño concepto, tenemos lo siguiente. Primero que nada, una función es una relación de dependencia. ¿Qué significa eso? Que valores de un lado de la función van a depender de otros, ¿sí? Esta relación de dependencia es entre los elementos del conjunto de partida, entiéndase por conjunto de partida al conjunto que lo vamos a llamar dominio, a los elementos que forman parte del dominio, y los elementos del conjunto de llegada. A estos elementos que corresponden al conjunto de llegada lo vamos a llamar rango. Pero esa dependencia no es así como que un elemento depende del otro y no hay problema, ¿no? O sea, la idea es que aquí hay una dependencia en la cual existe un orden, y ese orden es el siguiente. Tenemos claro que hay una dependencia entre los elementos del conjunto de partida y llegada, que en vez de llamarle conjunto de partida y llegada, vamos a llamarle dominio y rango, de tal manera que donde uno o más elementos del conjunto de partida, es decir, del dominio, pueden corresponder o le corresponden a un solo elemento del conjunto de llegada o del rango. Para que no quede muy abstracto este concepto y se entienda un poco más la situación de la cual estamos hablando, procederemos a hacer una representación en forma de ejemplo utilizando diagramas de Venn. Para tener esa idea más clara, pues vamos a ejemplificar a continuación. Supongamos que tenemos dos diagramas en los cuales teóricamente pues representan dos conjuntos. Y los conjuntos, llamémosles conjunto A y B. Normalmente los conjuntos siempre se denominan con letras mayúsculas. Supongamos que en el conjunto A hay figuras geométricas planas, por ejemplo, un triángulo, un cuadrado, un trapecio, un pentágono, un rombo, tal vez otro triángulo diferente al triángulo que hay por acá arriba, puede ser un equilátero, un escaleno, un hexágono, etc. Hay varias figuras geométricas. Y en el conjunto B hay números. La única relación de dependencia entre el conjunto A y B es que el número de lados que tienen las figuras del conjunto A con respecto al número que está propuesto acá. Entonces, cuando existe una relación de dependencia entre un conjunto y otro, que normalmente en matemáticas son números, en este caso solamente es como para poder entender la idea, se genera una dependencia donde el conjunto B depende de A. A esa dependencia le llamamos función, ¿ok? Normalmente asignada con la letra F minúscula. Algunos otros autores suelen utilizar otras letras como G, H, T, P, Q. Por lo general siempre haciendo uso de las minúsculas. A rara vez son utilizadas mayúsculas. Hay una relación de dependencia entre los elementos del conjunto A y el conjunto B, pero para que sea una función debe cumplirse esto, donde uno o más elementos del dominio le pueden corresponder a un solo elemento del rango. Entonces, reconozcamos que esto es el conjunto de partida porque ahí inicia la relación de dependencia.
Ese conjunto de partida, nosotros lo vamos a llamar dominio. Y lo de acá es el conjunto de llegada, porque ahí finaliza la relación de dependencia entre ambos conjuntos. Ese conjunto de llegada lo vamos a llamar rango. En realidad tiene varios nombres. Rango, algunos autores le llaman recorrido, otros le conocen con el nombre de imagen. Son válidos todos esos nombres para este conjunto de llegada. E incluso algunos autores de algunos libros he visto que les llaman codominio. Si nosotros no estamos trabajando con dos conjuntos cualquiera que hemos representado, sino ya trabajamos en el plano cartesiano, es decir, haciendo uso de las dos dimensiones, el dominio, si trabajamos en el plano cartesiano, va a corresponder explícitamente al conjunto de valores que corresponden al eje X para los cuales existe la función. Y en el caso del rango, pues correspondería al conjunto de valores para los cuales en el eje Y también existe la función. Pero hay algo más que probar, que ya sabemos que dependen los unos elementos de los otros, del conjunto de llegada con respecto al conjunto de partida. Pero esa dependencia tiene que ser de esta manera, donde uno o más elementos de aquí puedan corresponder solamente a uno del conjunto de llegada o rango, ¿no? Entonces veamos que se cumple esa relación de dependencia. Por ejemplo, triángulos son figuras geométricas planas de 3 lados. Podríamos decir que esta es una figura y esta de acá también, y van en un solo sentido y solo corresponden a un solo elemento del rango, ¿sí? Del conjunto de llegada. Hasta ahí vamos bien. Veamos otro caso. Por ejemplo, cuadriláteros, figuras geométricas de 4 lados. Tenemos el cuadrado, tenemos el trapecio, que es un cuadrilátero no paralelogramo, y tenemos por acá el rombo. Todas corresponden a un solo elemento del conjunto de llegada. El pentágono es una figura geométrica de 5 lados. Corresponde a este número de aquí. Y por último, el hexágono, pues a una figura geométrica de 6 lados. Lo que no puede ser es algo así que para 2 lados, pues exista. Si es que pasa eso, ya no es función. Por ejemplo, no puede estar así. Por ejemplo, 3, un triángulo acá y un triángulo acá así. La relación de dependencia no puede ser de esta manera. Porque ahí no se cumple de que uno o más elementos del conjunto de partida corresponden a un solo elemento del conjunto de llegada. Ya corresponden a 2. Entonces, en ese caso, ya no es función. La función es unidireccional en este sentido, donde uno o más elementos del conjunto de partida pueden corresponder solamente a un elemento del conjunto de llegada. Considerando ese concepto, en vez de tener esta abstracción de este ejemplo, vamos a considerar escribirlo de manera matemática. Para ello vamos a hacer uso de la notación. ¿Qué es una notación? Una notación es una forma de escribir algo mediante símbolos u otro lenguaje. Por ejemplo, para el agua, en química, su fórmula molecular es H2O. Y es porque es la composición de 2 átomos de hidrógeno con uno de oxígeno. Es una notación química del agua. Aquí en funciones, la notación de las funciones como tal es una forma correcta de escribir las funciones. Y esa forma correcta es la siguiente. Primero debemos definir la función. La función lleva por nombre f minúscula. Así que ponemos f, 2 puntos. ¿Cómo se define una función? Se define desde el conjunto de partida. En este caso, el conjunto de partida es A mayúscula. Y luego, ese conjunto de partida tiene relación hasta o hacia el conjunto de llegada, que es B. Siempre va a estar de esta manera definida. Un elemento del conjunto de partida. Podemos decir que un elemento sería A minúscula y un elemento del conjunto de llegada sería B minúscula. Entonces, donde un elemento del conjunto de partida corresponde, ojo, al menos a un elemento del conjunto de llegada. La diferencia entre esta flecha y la de acá es que la de aquí va a tener una pequeña barrita donde pues se indica que uno o más elementos del conjunto de partida pueden corresponder solamente a un elemento del conjunto de llegada. Entonces siempre se va a diferenciar una flecha de conjuntos con una flecha de elementos. Estos son conjuntos, estos son elementos. Y B pues depende de A.
es una función de A. Esta va a ser la estructura o la notación de una función. Algunos autores he visto que le llaman campo funcional incluso, donde se escribe de manera correcta y completa una función. Conjunto de partida, conjunto de llegada, elemento del conjunto de partida, elemento conjunto de llegada y la relación de dependencia. Después acompaña de una expresión. En este caso, de este ejemplo, la expresión que unifica la relación de dependencia entre el conjunto B y conjunto A sería el número de lados de las figuras geométricas planas. Pero no siempre vamos a tener una abstracción de una realidad como la que estamos observando, ¿no? Lo que vamos a tener con mayor seguridad es el hecho de que aquí vamos a tener números y acá también vamos a tener números. Por ejemplo, qué sé yo, 1, 2, 3 y por acá 1, 4, 9. Y como vemos, la dependencia es x al cuadrado. Porque si yo elevo 1 al cuadrado me da 1, 2 al cuadrado me da 4, 3 al cuadrado me da 9. Entonces normalmente vamos a tener dependencia del conjunto A y conjunto B numérica. Por lo tanto, es necesario escribir correctamente la notación si es que nos encontrábamos con un caso así. Por ejemplo, si nosotros ya trabajáramos en el plano XY, es decir, haciendo uso de las dos dimensiones, nosotros obligatoriamente tendríamos que escribir la función de la siguiente manera. F, dos puntos, el conjunto de partida ya no sería A, sería el dominio. Entonces colocaríamos el dominio en esta posición. Luego, el conjunto de llegada ya no sería B. El conjunto de llegada obligatoriamente sería el rango. Un elemento del dominio. En el dominio hablamos de los valores correspondientes al eje X donde existe la función. Un elemento del conjunto de llegada, no se olviden que aquí esta flecha es diferente, sería Y, porque en el eje Y se puede apreciar el rango. Y esto es f de x. Y aquí pues iría la expresión matemática que relaciona unos elementos con otros. Esta sería la forma correcta de escribir una función con todos sus elementos. Pero para poder escribir todo esto, nosotros debemos aprender a leer el dominio. Si nosotros queremos leer el dominio de una función en una gráfica, se lee, o siempre se lo va a hacer desde la izquierda hacia la derecha. De izquierda a derecha. Mientras que el de rango de la función lo vamos a escribir o lo vamos a leer para poder escribirlo de abajo hacia arriba. Esa va a ser la forma correcta de leer el dominio y rango. En otras palabras, asociada a la dirección que tienen los ejes, tanto horizontal como vertical, que forman parte del plano cartesiano. Recordemos que un plano cartesiano es bidimensional o dos dimensiones, porque es la intersección de dos rectas numéricas perpendiculares entre sí. Por lo tanto, es importante conocer que se lee de izquierda a derecha por esa razón y se lee de abajo hacia arriba. Todo esto de aquí es un poco de teoría para poder hacer un ejercicio que tenemos planificado para la clase de hoy. Por favor, ¿alguna pregunta respecto a esta teoría que hemos visto en este momento para proceder a explicar el ejercicio? ¿No hay preguntas? Listen, Dígame. ¿qué significaba la F? Ya, perfecto. La F viene a ser función. Pero no necesariamente tenemos que escribirle como F. Puede ir la G o la H. Son las letras más utilizadas para definir una función. Incluso algunos textos he visto que
Bueno, f de x, g de x, h de x, t de x, por ejemplo, siempre y cuando vaya una letra minúscula, es la función. ¿Alguna otra duda, alguna otra inquietud? No hay preguntas. Muy bien. Jóvenes, vamos a desarrollar. Dígame. ¿Alguien estaba interactuando? ¿Iba a hacer alguna pregunta? Ok. Parece que no. Procedemos a hacer un ejercicio para poder entender esto de mejor manera. El ejercicio va a consistir en desarrollar la gráfica de una función y a partir de esa gráfica determinar el dominio de rango. Entonces tenemos graficar la función f de x igual a 4 menos x cuadrado y una vez graficada esa función determinar su dominio y rango. A partir de la gráfica. Más adelante en las siguientes clases que tengamos, en las siguientes semanas, desarrollaremos algunos procesos algebraicos y numéricos que nos permita calcular el dominio y rango sin necesidad de hacer la gráfica. De la clase de acompañamiento del día de hoy adjuntaré la actividad correspondiente que está en la página del ministerio, donde hay que desarrollar algunos ejercicios. Esos ejercicios muy posiblemente van a ser los únicos que van a desarrollar durante todo este proyecto 2. Y en las siguientes semanas, pues, reforzar cada uno de esos temas. Lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Bien, comencemos a desarrollar el ejercicio. Para graficar una función, lo que yo suelo utilizar es una tabla de valores. Normalmente la dibujo de manera vertical, X e Y, donde Y pues sería f de x. Y asigno valores al azar. Normalmente suelo utilizar del menos 3 hasta el 3. Si alguien quiere utilizar más valores del menos 5 al 5, pues no hay problema. A continuación, lo que se suele hacer es reemplazar los valores de x que he asignado al azar aquí. Y una vez reemplazados, calcular los valores de y. Ese proceso, ustedes tienen dos opciones. Hacerlo mentalmente o en la calculadora. Y si alguien no puede hacerlo de ninguna de esas dos maneras, pues les queda una opción extra que sería hacerlo paso por paso. Solo para efectos de demostración voy a hacerlo paso por paso en este momento. Sin embargo, si alguien lo puede hacer mentalmente o en la calculadora, mucho mejor. Quienes ya han recibido clases con mi persona desde el primer año de bachillerato, saben que pueden hacer uso de la calculadora para poder determinar los valores. Yo voy a sacarlo paso por paso. Y es igual a 4 menos x al cuadrado. X vale menos 3. Reemplazo me da entonces 4 menos al cuadrado es más 3 al cuadrado, 9. 4 menos 9 nos da un total de menos 5. Así tenemos la primera cantidad. Con el valor de menos 2 tenemos y igual a 4 menos 2 al cuadrado. 4 menos al cuadrado es más 4. 4 menos 4 nos da 0. Y es igual 4 menos, reemplazo menos 1. Tenemos 4 menos 1 al cuadrado es más 1. 4 menos 1 nos da 3. Y es igual 4 menos 0 al cuadrado. 4 menos 0, tenemos un total de 4 unidades. Luego tenemos y es igual a 4 menos 1 al cuadrado. 4 menos 1 es igual a 3. Pues 1 al cuadrado es 1 positivo. Acá y es igual 4 menos, reemplazando el 2, sería 2 al cuadrado, 4. 4 menos 4 nos da 0. Y por último, 4 menos 3 al cuadrado, 4 menos 9, porque 3 al cuadrado es 9, nos da menos 5. Todos los cálculos que acabé de desarrollar son matemáticamente innecesarios. ¿Por qué? Lo podríamos haber hecho mentalmente, ¿no? Mentalmente yo digo, bueno, esto es menos 1. Menos 1 al cuadrado, pues ya sé que es 1 positivo. 4 menos 1, 3. Así que, como dije, son matemáticamente innecesarios.
Sin embargo, si alguien quiere hacerlo paso por paso, está en toda su libertad de hacerlo. Lo que hacemos es transcribir estos datos de aquí en la tabla. Menos 5, 0, 3, 4, 3, 0 y menos 5. Si alguien no quiere hacerlo paso por paso o mentalmente, tiene la opción más práctica, la calculadora. En la calculadora hay un grupo de pasos que se deben desarrollar para que la calculadora me dé todas estas respuestas de manera directa casi, ¿no? Para eso, primero debemos disponer de una calculadora científica Casio, puede ser la 82, la 350, la 570 o la 991, cualquiera de esas, pero que debe ser ES o LA. En lo personal prefiero trabajar con la 570 o la 991 porque tienen más funciones, ¿no? Sin embargo, las anteriores, si no me equivoco, también desarrollan esos procedimientos. En las calculadoras, al nosotros digitar la tecla menú o modo, al aplazar la tecla modo, se va a abrir un menú. Y en el menú de opciones va a haber una tecla que se llama tabla. Sí. Cuando uno ingresa en este modo tabla, la calculadora automáticamente marca f de x y pide que ingresemos la expresión, que en este caso sería 4 menos x al cuadrado. Para quienes no recuerdan cómo se pone la x, se debe poner la combinación alfa, que es una tecla de color violeta, que es, bueno, tiene unas letras violetas en la parte izquierda superior, y un paréntesis derecho, porque encima del paréntesis derecho hay una x mayúscula en violeta. Así obtenemos 4 menos x al cuadrado. Ingresamos esta función con Enter, que es el igual. Automáticamente la calculadora nos va a decir Start. ¿Qué significa? Que ¿en dónde va a iniciar la tabla? La tabla va a iniciar en el número menos 3. Ingresamos el valor en menos 3 y damos igual como un Enter. La calculadora nos va a pedir End, que es finalizar. Donde finaliza la tabla en el número 3 positivo, igual. Y por último nos va a pedir Step, que es Step, el paso que hace de cuánto en cuánto está variando la tabla, de 1 en 1, ¿no? Así que la tabla está variando de una unidad en una unidad. Al ingresar todo esto, automáticamente la calculadora va a desplegar esta tabla, con la única diferencia que de aquí va a poner f de x, que pues sería la final y. Si ustedes quieren visualizar todos los valores, bastaría con aplastar la flecha que va hacia abajo, en donde se pueden mover los cursores de la pantalla de la calculadora, y observar toda la tabla de valores. Ahora, jóvenes, eso es para la calculadora S. Para las calculadoras que tienen LA, lo único diferente es que en vez de tener en inglés, pues tiene en español inicio, fin y paso. Es totalmente opcional el uso de la calculadora. Yo lo recomiendo porque es una herramienta tecnológica creada para estos procesos. O sea, las personas que fabrican las calculadoras, pues lo hicieron con ese propósito. Y pues qué mejor utilizarlo para la tecnología para poder trabajar, ¿no? Jóvenes, una vez que ustedes tengan la tabla de valores, donde están los puntos representados por los pares ordenados X e Y, lo que nos queda nada más es que graficar un plano cartesiano en el cual se representen esos puntos. Y las posiciones de esos puntos unidas entre sí nos van a dar la gráfica. A partir de esa gráfica, pues podremos determinar tanto el dominio como el rango. Entonces, vamos a representar en este plano cartesiano estas cantidades de aquí. Para ello voy a colocar una escala. 1, 2 y 3, positivo para el eje X, y menos 1, menos 2 y menos 3 para el eje X negativo. Porque como se puede observar, los valores de X van del menos 3 positivo, perdón, negativo al 3 positivo. Del menos 3, que es el 3 negativo básicamente, hasta el 3 positivo. No necesito más valores. Si lo quieren añadir más valores, pues ya es voluntad de cada cual. En el eje Y, el máximo valor es 4 positivo. Así que tenemos máximo hasta ese valor. Si quieren añadir más números, ya es totalmente voluntario. Y el valor más bajo es menos 5.
Así que con ese valor podemos trabajar tranquilamente. Si ya tenemos nuestro plano referenciado, no nos queda más que trazar los pares ordenados. El primer punto vale menos 3 en X y menos 5 en Y. En el tercer cuadrante quedaría, ¿no? Menos 3 en X y menos 5 en Y. Ahí está un punto que es parte de la unión de esos dos valores. Luego tenemos menos 2 en X, 0 en Y. Como es 0 en Y, no tiene elevación por encima del eje X ni por debajo del mismo. Luego tenemos menos 1 en X, 3 en Y. 3 positivo. Hacia arriba quedaría en el segundo cuadrante. 0 en X, 4 en Y. El punto 0 está aquí. Entonces, si dice 4 en Y, nos quedaría en esta posición. Añadido a ello tenemos el punto 1, 3. 1 en X, 3 en Y. 2 en X, 0 en Y. Y 3 en X, menos 5 en Y. Bien, un dato importante. Si yo voy a graficar una función y esta función es lineal, por ejemplo, 2x menos 3, yo me doy cuenta que es lineal porque el máximo exponente es 1. La gráfica va a ser, como su nombre lo dice, una línea recta. Si el exponente aquí es 2, 3, 1 medio, cualquier otro número diferente de 1, incluso hasta una raíz, entonces la gráfica obligatoriamente, o en la mayoría de casos, va a ser una curva. Muy importante. Aquí no puedo darme el lujo de graficar así, por ejemplo. Recta, recta, recta. No, no se puede graficar así. Si yo tengo una función cuadrática, una función que no es lineal, por lo general esas funciones pues son curvas. La sugerencia es que se utilice papel cuadriculado para que la gráfica quede mejor, ¿no? Yo aquí en la tableta digitalizadora se me complica un poco, pero bueno, ahí lo intento. Aquí este punto no me quedó exacto por donde debía pasar. F de X es igual a 4 menos X al cuadrado. Ya está representada la gráfica de la función. Jóvenes, ¿alguna pregunta hasta ahí de esta parte de ejercicio? Nos falta calcular el dominio de rango aún. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay preguntas? Ok. A ver. Mucha atención entonces a continuación. Tenemos que calcular el dominio de rango. Voy a hacer una representación de esta función como que hubiera hecho un pequeño zoom. Si yo graficara en un plano cartesiano más pequeño, o una escala mucho más pequeña, la gráfica probablemente se hubiera visto algo así. Sería de largo, ¿no? ¿A qué quiero llegar con ello? Que los valores en el eje X para los cuales existe la función comenzarían en el menos infinito y terminarían en el más infinito. Ojo, el dominio no es esto. El dominio no es que comienza en menos 2 y 2 porque cortó ahí, no tiene nada que ver. Puede cortar la gráfica, pero eso no significa que sea el dominio. O como comenzó en el menos 3, termina en el 3, ese es el dominio. Falso. El dominio es donde comienza la gráfica y la gráfica no comienza en el menos 3. Comienza más allá del menos 3. Si yo la sigo estirando, pongo menos 4, menos 5 y sucesivamente, eso va a comenzar en el menos infinito. Y pues se va a ir de largo, como está aquí, al más infinito. El dominio, si recordamos, se lee de izquierda a derecha en el eje X. Entonces, gracias a esa referencia podemos decir con tranquilidad que el dominio de la función va del menos infinito al más infinito. Los paréntesis significa que la función está abierta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es abierta en el infinito. Pues el infinito como tal no puede un número acercarse. Y cuando un número no se puede acercar a otro,
entonces el intervalo es abierto. Abierto no significa que, digamos, la función sea continua o discontinua, sino que nada más esa función no se puede acercar a ese valor. Se aproxima al infinito, pero nunca va a llegar al infinito, entonces por eso va abierto. La simbología matemática internacional de un intervalo abierto es usar corchetes de manera opuesta. Cualquiera de estas dos simbologías son correctas. En lo personal, yo prefiero trabajar con esta simbología, pero si alguien lo hace con la de acá, pues no hay problema. Cabe recalcar que cuando tenemos el resultado del menos infinito al más infinito, los matemáticos le solemos llamar o le suelen llamar todos los números reales. ¿Sí? ¿Por qué? Significa que en cualquier número o para cualquier número puede existir esa función en su dominio, ¿no? Pero ahora analicemos el rango. El rango, como pueden ver, la gráfica comienza desde la parte de abajo y esto se va a ir de largo, ¿no? Así que, ¿dónde comenzaría? En el menos infinito. Y seguiría de larga la gráfica hasta un punto en específico. ¿Dónde para la gráfica? En este punto 4, de manera cerrada. No hay gráfica acá de largo, ¿por qué? Porque aquí no hay ninguna curva, ninguna parte de la curva para que exista. Entonces, la gráfica iría de menos infinito hasta el número 4. Eso lo representamos en el rango o también a veces le colocan recorrido. Rango de la función comienza, como nos dice la teoría, de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces, en la parte inferior es menos infinito y si vamos subiendo, termina en el número 4 cerrado. ¿Por qué cerrado? No porque innecesariamente corte, sino porque la función se aproxima a ese punto, ¿sí? Es decir, la función llega hasta ese punto. La simbología que yo prefiero utilizar es la nomenclatura internacional. El rango de la función es menos infinito abierto, que es corchete al revés, y el 4 pues sería cerrado. Eso sería la forma de calcular el dominio y rango. Sin embargo, hay algo más que nosotros hemos observado en esta clase que es importante rescatar, y es que determinar el dominio y rango nos es útil para poder escribir de manera correcta la notación de una función, muchas veces también llamado campo funcional, etc. Lo más correcto es llamarle notación. Entonces, si queremos escribir la notación de esta función, no es nada más que ordenar esto, esto y esto de acá. Vamos ordenando. Primero, ¿cómo se llama la función? En este caso ha sido f de x. Así que yo digo función f definida. Según la estructura que tenemos, nos indica que la función está definida del dominio hasta el rango, con una flecha, ¿no? Eso colocamos aquí. El dominio, ¿cuánto nos ha salido? Todos los reales. ¿Hasta dónde? Eso va hasta el rango. El rango termina del menos infinito hasta el número 4 cerrado. Donde un elemento x, que es del dominio, eso siempre va a ir lo de acá abajo, ¿no? Corresponde a un elemento y y es f de x. Esto de aquí siempre va a ir en todas las funciones del plano cartesiano. Lo único que va a cambiar es esto y esto, que nada más es el dominio y el rango, ¿sí? ¿Y qué falta colocar? La expresión. La expresión que genera esa relación de dependencia, que es la función, es 4 menos x al cuadrado. Y es que una función debería ser escrita de esta manera. Esa sería la forma correcta de escribir una función. ¿Por qué razón? Lo único que estamos haciendo ahí es ordenando. Primero el dominio, luego el rango, y luego pues la relación de dependencia entre los elementos del dominio, entre los elementos de rango respecto a los elementos del dominio. Entonces, una nomenclatura completa, una notación completa de una función es útil para poder definir todos esos valores.